Señor, te agradecemos nuevamente por la bendición y el privilegio que nos das en esta tierra, Señor, de alguna forma representarte a ti como tu cuerpo unido en este lugar para bendecir y pedir por la bendición tuya sobre esta familia. Te agradecemos nuevamente por Diana y por Jonathan. Bendícelos como padre, fortalécelos en la fe, en la esperanza, en el amor. Llénalos de tu gracia. Bendice a estos dos niños nuevamente, te lo pedimos. Y ayúdanos, Señor, ahora a nosotros, al abrir tu palabra, habla a nuestros corazones. Lléname de tu gracia, dame claridad y simplicidad para que aún la persona más pequeña aquí pueda entender tu palabra. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, habíamos visto el sábado pasado un interesante verso en 1 Juan, no sé si se acuerdan, algunos por supuesto no estaban acá. Se tituló la charla del sábado pasado, Confianza en su manifestación, o sea, y estamos hablando de la manifestación del Señor Jesucristo. Y como hemos escuchado varias veces en esta noche, la venida del Señor es inminente, o sea, debemos estar preparados, listos, como dice la misma palabra de Dios, velando y orando en todo tiempo. Eso significa estar alertas, o sea, no estar durmiendo o entretenido con otras cosas, sino estar enfocados en las cosas de Dios. Y es importante que estemos enfocando o centralizando nuestra vida en Él, en el Señor Jesús. No solamente en su venida, sino en su persona. Entonces, el texto clave de la semana pasada fue 1 Juan 2, 28 al 29, que dice, y ahora, hijitos, permaneced en Él. Y habla nuevamente de la necesidad de permanecer en el Señor, para que cuando Él se manifieste, y está hablando de su venida, tengamos confianza, ¿no es cierto? Para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Y este texto es bien claro en el sentido de que muchas lamentablemente se van a alejar de Él, Señor, avergonzados por no haber hecho lo que el Señor nos dijo bien claramente que debíamos hacer para no avergonzarnos. Este es el propósito. No es condenar ni asustar a nadie, sino ayudarlos a que entiendan la urgencia de este asunto. Entonces, vimos después también en 1 Juan capítulo 3 una serie de versos importantes y vimos que en el verso 2 del capítulo 3 dice, amados, ahora somos hijos de Dios, y eso es tremendamente importante, no somos más siervos ni esclavos, somos hijos de Dios. Él nos injertó en su familia, somos hermanos menores del Señor Jesús, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, o sea, todavía no lo estamos viviendo por fe. No se ha manifestado todavía lo que hemos de ser. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Pero sabemos, dice, que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. O sea que, porque le veremos tal como Él es. Entonces, esta es la esperanza que tengo yo en mi corazón, y creo que todos ustedes, que cuando veamos al Señor, primero no nos alejemos de Él avergonzados por estar, por así decirlo, como se dice en el fútbol, en Northside, ¿no es cierto? O sea, mal ubicados delante de Dios, sino que podamos tener confianza de que a la luz de lo que nuestra conciencia hemos hecho lo correcto delante de Dios. Entonces, y la esperanza es que cuando Él se manifieste, vamos a ser hechos semejantes a Él. Y vimos un par de versículos, uno en 1 Corintios 15, del verso 53 al 54, donde aclara este concepto de que
Pablo nos dice un misterio inspirado por el Espíritu Santo, que cuando todos dormiremos, dice, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. O sea que para entrar al reino de los cielos, literalmente, necesitamos ser transformados. Y en ese proceso de transformación vamos a ser hechos igual a nuestro Señor Jesús, a un cuerpo transformado, glorificado, perfeccionado. Ya no vamos a estar más atados como ahora por un pecado que nos asedia y siempre nos tira para atrás. Y si no es por la gracia de Dios que nos empuja para adelante, el pecado constantemente, como la ley de la gravedad, nos tira para abajo, a hacer lo contrario a la voluntad de Dios. Y es solamente con la gracia de Dios que nos levanta para arriba que podemos ser victoriosos en esta área. Y todas estas cosas ya las hemos visto, no quiero entrar, lamento a aquellos que no han estado, pero hay amplia información respecto a estas cosas. Y también en 1 Tesalonicenses, capítulo 4, vimos también algo parecido, que nosotros que vivimos no habíamos de preceder a los que durmieron, sino que primero van a ser resucitados los que murieron en Cristo, y después los que estén vivos vamos a ser también arrebatados y vamos a ser transformados todos juntos, los muertos y los que estén vivos, a este cuerpo de gloria eterna. Y esto es algo glorioso, hermoso. Y después, volviendo a 1 Juan, dice que todo aquel que tiene esta esperanza, porque esto es una esperanza, no es solamente que el Señor va a venir y bueno, sí, viene a sacarme del problema, sino que viene a hacerme como es Él. Y ya empezó este proceso en mi vida, porque fíjese, todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. O sea que la prueba que yo tengo esa esperanza en Cristo es que tengo un deseo sincero en mi corazón de ser como es Él, puro. Y si usted no tiene ese deseo, hay algo mal en usted. Usted no tiene esa esperanza, no tiene esa confianza de ser hecho igual al Señor Jesús. Eso va a suceder en un instante, como dicen Corintios. Pero ya empezó en mi vida, desde el momento que lo entiendo. Yo no vivo más para mí, vivo para Él. Y esto para muchos parece algo aburrido, pero es la vida más exitosa, más gozosa, más llena de poder, más llena de la presencia de Dios. Y yo sinceramente no deseo nada, absolutamente, como dice el Salmo 73, verso 25, ¿no es cierto? Que en el cielo nada deseo sino al Señor. Y acá en esta tierra tampoco, no deseo nada más que a Él. Entonces es un acto verdadero de adoración. Si usted piensa así es porque realmente está entregado y rendido absolutamente al Señor y está viviendo para Él completamente en esta vida. Y sabemos, dice el verso 5, que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Esta es la gran verdad que muchos ignoran o no aceptan. Pero si usted realmente permanece en Cristo, no puede pecar. Porque permanecer en Cristo significa literalmente estar rendido a Él. Él es el que gobierna mi vida. Entonces, si yo estoy rendido a Él, no puedo pecar, porque Él es como decir mi jefe o aquel que es responsable por mí, que es superior a mí, está siempre por sobre mí, controlando, mirando lo que hago, viendo cómo lo hago y ayudándome a hacerlo. Entonces, ¿cómo puedo pecar? Sería imposible. Todo aquel que permanece en Él pues no peca, todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Y después hay un texto muy hermoso en 1 Juan que se mencionó muy, digamos, pero muy fugazmente, que es capítulo 3, verso 8, dice:
de Primera Juan. Primera Juan capítulo 3, verso 8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Y fíjense en lo que dice acá en la segunda parte del verso 8. Para esto apareció el Hijo de Dios, o sea, el Señor Jesucristo, para deshacer las obras del diablo. Amén. Para eso vino Jesús a mi vida. No vino solamente a hacerme feliz o a llevarme al cielo, no. Vino para deshacer las obras del diablo en mi vida y en la tuya, si se lo permites. Y todos somos esclavos, fuimos esclavos del diablo en alguna medida, y el Señor vino para deshacer completamente toda obra del diablo, en la medida que se lo permitamos, porque Él es un Dios de absoluta señorío, pero siempre y cuando yo le dé ese lugar de Rey y Señor en mi vida. Si no, Él no lo va a hacer, no me va a forzar a hacerlo, ni en tu vida tampoco. Pero si yo le doy autoridad al Señor, lo hace, y eso es lo mejor que le puede pasar. Aunque ahora está mejor, si estás atado al pecado, piensas que vivir sin pecado va a ser muy aburrido, ¿con qué me voy a divertir? Por ejemplo, si eres adicto a las películas X-rated o no apta para menores de 55 años, no sé de cuántas son ahora las películas. Cuando yo era joven eran prohibidas para menores de 18 años y después bajaron a 16, creo que ahora hay de 14. Pero tendrían que subirlo el rating en vez de bajarlo. Porque ahora hay películas que yo tengo casi 70 años y creo que no la vería porque es basura. Y lo único que hace es enfermar el alma y llevarlo lentamente al fuego del infierno, sin que usted se dé cuenta. Entonces Jesús vino a salvarnos de toda esa naturaleza perversa que hay en cada uno de nosotros. Sea la perversión que sea. Por eso es el Señor. Él tiene el poder para, en la medida que Dios se lo dé a Él, para cambiar cualquier vicio, mugre en mi vida. Si lo hago a Él Señor de mi vida. Escucho lo que Él me guía a hacer en su palabra, por la guía de su Espíritu Santo. Por eso nos da el Espíritu Santo, para enseñarnos, para instruirnos, para alentarnos cuando nos desalentamos. Pero insisto, esto es simplemente aquellos que le dan la potestad a Dios de hacerlo. Si yo no lo quiero, Dios no lo hace. Pero el final es tremendamente. Cuando venga y así yo sea un cristiano, se manifieste el Señor, me voy a avergonzar. Es lo que dice el capítulo 2, verso 28, ¿no es cierto? Permanece en Él para que cuando Él se manifieste tengamos confianza, para que no en su venida no nos alejemos de Él avergonzados, con la cabeza gacha, por no haber escuchado esto que ahora te están diciendo. Y es Dios que te está hablando, porque estoy hablando palabra de Dios. No como el Papa, que saca palabras nuevas y dice que es palabra de Dios. No, esto es palabra escrita en la Biblia. Es palabra de Dios, confirmada por el Espíritu Santo y entregada a usted que la está oyendo por el poder del Espíritu Santo, para que haga impacto en su corazón, y si está en pecado, lo deje inmediatamente y caiga en los pies de Cristo para ser salvo, porque Cristo murió para salvarlo de su pecado, no salvarlo de la miseria ni de la enfermedad, para salvarlo de nuestros pecados. Para eso vino Jesucristo. Y no hay nada peor en su vida que el pecado. Y la mayor necesidad que tenemos es ser salvos de nuestro pecado. Y el verso 9 del capítulo 3 del 1 Juan dice: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. La simiente quiere decir la semilla.
¿no es cierto?, esa nueva criatura que Dios puso en mí cuando me engendró en el Espíritu Santo. Por eso dice que no practica el pecado porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Por eso dice, empieza el capítulo 3 diciendo, mirad, amados, somos hijos de Dios y aún todavía no se manifestó lo que vamos a hacer, pero ya somos hijos de Dios. Entonces, y no es, el Hijo tiene la simiente del Padre. No es que Dios nos perdona solamente, no. Es mucho más, nos justifica. Quiere decir que nos ve a través del sacrificio de su Hijo como justos, como si jamás hubiésemos pecado, como no hay nada pendiente en mí, foja cero en contra mío. Así me ve Dios y así te puede ver a ti, si confías en la obra de Cristo a tu favor, en el sacrificio que hizo en la cruz del Calvario. Así que el que es nacido de Dios no practica el pecado porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Entonces, vimos todas estas cosas y yo ahora quisiera ir a un ejemplo que el Señor Jesús casi en el Evangelio de Mateo, capítulo 25, hace una ilustración después del famoso pasaje de Mateo capítulo 24 donde Jesús habla también de su venida, de su segunda venida. Entonces empieza el capítulo 25 haciendo una parábola. Una parábola es una historia, como vimos que lo leyó el hermano. Las parábolas no son para que entendamos, sino para confundirnos. Por eso voy a tratar de explicársela para que la entienda. Porque el Señor dice en uno de estos textos acerca de los niños, dice el Señor Jesús, te alabo, Padre, Señor, del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños, dice Jesús. Te alabo, Padre. Quiere decir que las cosas de Dios, las riquezas de Dios están escondidas, así como está escondido el oro, la plata, los diamantes. Hay que profundizar, no están a flor de tierra, no están, digamos, a poca profundidad, sino que están escondidas. Y las parábolas las dio el Señor, precisamente, como dijo, le diste tú, hermano, en este evangelio, de que a vosotros es dado entender los misterios de las cosas de Dios. Por eso pero los demás no, por eso les hablaba el Señor por parábolas. Así que Mateo capítulo 25 está las parábolas de las 10 vírgenes. Entonces vamos a leer esta parábola y vamos a empezar a sacar algunos datos porque es una ilustración literal de lo que vimos en 1 Juan capítulo 2 y capítulo 3. Si no estamos listos, permaneciendo en el Señor, cuando Él venga, nos vamos a avergonzar, y sin lugar a duda. Entonces debemos estar permaneciendo en Él para que cuando Él se manifieste, y esta parábola habla precisamente de eso, habla de 10 vírgenes, y 10 vírgenes son 10 doncellas que no habían conocido hombre, o sea que viven en pureza, en santidad, y que están esperando a su prometido, que es el Señor Jesucristo. Y esto habla de nosotros. Cada uno de nosotros debe ser, por así decirlo, a los ojos de Dios, después de haber sido santificados, purificados, perdonados, etcétera, como doncella, como vírgenes, que estamos esperando ansiosamente esa venida del Señor Jesús. Y mientras tanto nos seguimos purificando, como hemos visto. No nos quedamos así. Bueno, ahora ya está listo. Ahora espero que venga el Señor. No, mientras espero, si tengo esta esperanza de que un día voy a ser transformado como es Él, me continúo purificando. ¿Se entiende esto? Si usted no se está purificando es porque no está esperando, no tiene esa esperanza interna de que el Señor va a venir a rescatarlo.
Y es muy probable que si es así, cuando el Señor se manifieste, que se va a manifestar, usted se va a avergonzar. Entonces esta parábola es para explicar esa necesidad. Entonces dice Jesús, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Entonces, es semejante, siempre el Señor usó esta expresión, el reino de los cielos es semejante a algo. ¿Por qué? Porque es muy difícil hablarle a seres humanos como nosotros acerca de algo que nunca vimos, como es el reino de los cielos. Porque el reino de los cielos es consistentemente inverso al reino de esta tierra, a todos los reinos de esta tierra. Y vemos muchas veces el Señor Jesús explicando esto. Habéis oído tal cosa, pero en el reino de los cielos es completamente a la inversa. Por ejemplo, los gobernantes se enseñorean de las naciones. Esto le explica el Señor Jesús a sus mismos discípulos. Se enseñorean de las personas que están sujetas a ellos, pero no debe ser así entre ustedes, dice el Señor, porque es completamente al contrario, sino que el que lidera es el que sirve. Por eso el Señor le lavó los pies a todos sus discípulos, porque le dio un ejemplo de servicio. Entonces, en esta tierra todos buscamos de extraer, sacar, obtener. En el reino de los cielos es dar, opuesto completamente. Acá vale el dinero, en el reino de los cielos vale el amor. ¿Se da cuenta la gran diferencia? Completamente opuesta. Pero nosotros estamos en un reino terrenal, todos nosotros. Y un reino, cuando hablamos de reino, porque en nuestra mente no se entiende, hablemos de gobierno, bajo un gobierno, cualquier tipo de gobierno, ya sea aún un gobierno comunista, es un gobierno socialista o democrático o lo que sea, una república, un reinado, un virreinado, lo que sea, es el mismo patrón de, por así decirlo, malicia y también de deseo de sacar de los demás para tener yo. Es un egoísmo natural en todas las personas. Entonces, el reino de los cielos está haciendo una semejanza al Señor. Quiere decir que es gente que ya está en el reino de los cielos, son creyentes en Cristo Jesús. Es semejante a 10 vírgenes que están con sus lámparas encendidas esperando a su Señor. 5 de ellas, dice el verso 2, eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, guess what? Vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes que estaban de compra, diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo, dijo: de cierto os digo que no os conozco. Tremendo, ¿no? Velad pues, y acá está la exhortación, velad, pues porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. No sabemos, el día y la hora no, pero sabemos, como dijo el Señor, por las señales. No sabemos el día y la hora exactamente, pero vemos las señales de los tiempos. Y el Señor Jesús dijo,
inclusive le dijo hipócrita, porque sabéis reconocer las señales de los tiempos, que si mañana va a llover o va a ser un día soleado, mirando el color del cielo, pero no sabéis reconocer las señales de los tiempos de Dios. Y cuando usted ve que el pecado empieza a abundar en esta tierra, que la gente empieza a ser cada vez más egoísta, que los valores naturales y familiares se van perdiendo, donde padres y madres cada vez asesinan a sus propios hijos en vez de criarlos, nutrirlos y protegerlos, créanme indudablemente que el Señor está a las puertas. Porque eso está pasando ahora en todas partes del mundo. Se está legalizando la eutanasia, se está legalizando el aborto, se está legalizando todo lo que nunca estuvo legal y nunca va a ser legal para Dios, porque es asesinato vivo y directo. Pero créanme que la ley dice lo contrario. ¿Quién tiene razón? ¿Dios o la ley? Dios tiene siempre razón. Créale a Dios y nunca va a ser defraudado. Vamos a analizar un poquito esta parábola de las 10 vírgenes. Entonces vimos que un 50% de esas vírgenes, hablemos de cristianos que se están purificando en ese proceso que vimos de 1 Juan. Somos como dice Pablo en la epístola a los Corintios, que él nos cela como una virgen desposada con su esposo o comprometida con su esposo, ¿no es cierto? Y así es Dios con nosotros, nos cela. Y no quiere que estemos... imagínense una esposa y el Señor hace una comparación, ¿no es cierto? Es como alguien que vino, conoció a una doncella y después le dice, bueno, espérame que yo voy a recibir un reino, después vuelvo a buscarte. Y esa doncella, como ve que el Señor tarda, ese esposo o ese futuro esposo, en vez de conservarse pura, empieza a mirar a todos los demás muchachos que la rodean. Y cuando el Señor vuelve, la ve del brazo de otro hombre. ¿Qué le parece? ¿Va a poner contento el Señor? Pero lo que está hablando estas vírgenes es el sentido de que es responsabilidad de un cristiano genuino, es guardarse de todas estas cosas de este mundo. No vivir en el mundo, porque veíamos con los hermanos en el día miércoles, nosotros no somos de este mundo. El bautismo significa que mi vieja vida terminó. Yo estoy viviendo una vida nueva en Cristo ahora. Entonces, es una vida nueva, como dice en 1 Corintios, el que está en Cristo es una nueva criatura, las cosas viejas pasaron y aquí ahora son todas hechas nuevas. Dios nos da su naturaleza, su simiente para venir a vivir en nosotros. Tenemos la ayuda de Dios para salir de esa inercia que nos lleva constantemente a pecar y hacer lo contrario a la voluntad de Dios. Y en la medida que lo aceptemos y le permitamos al Señor que lo haga, Él lo hace constantemente en nosotros. Y nunca vamos a ser perfectos, no me entiendan mal, nunca vamos a ser perfectos. Pero el Señor quiere ver que nosotros nos vamos perfeccionando y tenemos ese deseo sincero de ser como es Él. Y un día lo vamos a hacer, pero va a ser cuando Él se manifieste en completa evidencia en su segunda venida. Cada cristiano es comparado con una virgen desposada para contraer nupcias con el Señor Jesucristo. Ese es nuestro llamado. Tan solo estamos esperando que venga por nosotros para desposarnos con Él. Segunda de Corintios, capítulo 11, verso 2. Dice, este es el texto que estaba mencionando yo recién. Segunda Corintios capítulo 11, verso 2. Dice, porque os celo, es el apóstol Pablo hablando a los corintios, os celo, con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. ¿Qué les parece? ¿Viene a tono con lo que yo venía diciendo o es fuera de tono? Es bien claro, ¿no?
Estamos comprometidos con el Señor Jesucristo. No nos hemos desposado todavía, pero estamos comprometidos con Él. Yo hice un compromiso con mi Señor, sellado en su sangre. Este es el pacto con 1 Corintios 11. Este es el nuevo pacto en mi sangre. Ese es el pacto bajo el cual estamos ahora. El nuevo pacto en Cristo Jesús, en su sangre. Entonces, ¿qué significado ahora tienen las lámparas que cada uno o cada una de esas 10 vírgenes tenía? Las lámparas son nuestro testimonio delante de Dios. Esos son las lámparas. Cada lámpara, nosotros todos tenemos una lámpara, es nuestro testimonio. Dios nos llamó para ser sus testigos. Es nuestro testimonio al mundo de que el Señor me ha llamado. Yo no puedo vivir más, no porque hago un esfuerzo para no vivir, no me llama la atención. Yo antes tenía la naturaleza de un cerdo y lo que quería era revolcarme en el lodo. Ahora tengo la naturaleza de un gato y me vivo limpiando. Ahí está el ejemplo bien claro. Dios no nos cambia, no nos ata cadena. El antiguo pacto eran cadenas legales que ataban a la persona para que no peque. Bueno, usted, un hombre puede ser un asesino, un ladrón, un violador de mujeres o de niños. Lo pone preso, no puede pecar. ¿Por qué? ¿Porque cambió la naturaleza? No, la naturaleza del hombre es el mismo. Sí, la prueba está que los dejan sueltos, o en parol, como dicen acá, o en fianza, y vuelven a hacer lo mismo o peor. Y eso muestra que la naturaleza de la persona no cambió, sigue siendo la misma basura. La razón por la cual no peca es porque está encerrado. Y la ley era una cárcel que nos encerraba con normas y decretos, pero la naturaleza del viejo israelita, del viejo hombre, era exactamente la misma. Pero no es así con nosotros. Dios viene, como vimos, para deshacer las obras del diablo y darme su naturaleza para que yo odie al pecado, para que no me llame más la atención toda la mugre de este planeta. Y lo único que anhele y desee es la gloria y la presencia misma de Dios. Y si eso no está pasando en su vida, yo lo lamento, usted no es cristiano. Así que la lámpara, dice Mateo capítulo 5, verso 16, vamos a ver esto, las lámparas son nuestro testimonio y acá hay dos funciones testimoniales. Una es un testimonio al mundo y otra es un testimonio interno hacia Dios. Mateo 5:16 dice, así alumbre, dice, es el Señor Jesús, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Este es nuestro testimonio externo. Y es mi obligación y tu obligación, si eres cristiano, nacido del Espíritu, de tener un buen testimonio externo. Para que no se ande diciendo de mí que yo soy borracho, ladrón o mujeriego o lo que sea. Buen muchacho, como decía un pastor amigo, ladrón y muchacho, ladrón y borracho, pero buen muchacho. Porque así somos los seres humanos. Sí, es un buen tipo, es un poco codicioso, le gusta demasiado el dinero, pero es un buen muchacho. No es así para con Dios. Así que Mateo 5:16, Jesús mismo dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Y el Señor Jesús dijo en Hechos capítulo 1, verso 8, dice, eso es una promesa de Jesús, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. ¿Para qué? Para que nuestro testimonio realmente sea esto, para que vuestras buenas obras glorifiquen a vuestro Padre. No solamente con mi boca, sino con lo que yo hago, la forma que hablo, la forma que me manifiesto. Todos alrededor mío están apasionados por cosas que a mí no me atraen más. ¿Usted le parece que eso nos llama la atención? Por supuesto que va a llamar la atención. Primero van a pensar que usted es loco, pero después van a pensar que usted tiene algo que ellos no tienen.
Porque en el momento de zozobra, en el momento como el coronavirus que ataca la humanidad y usted tiene paz en su corazón, ¿qué le pasa a este hombre o a esta mujer? Hay algo que no es conforme al resto de la oficina o el resto de la fábrica. Esta persona es distinta. Claro, ese es el testimonio. Dios nos quiere hacer distintos. Y tenemos que ser distintos. Pero no en la forma que nos vestimos. Jesús se vestía exactamente igual que cualquiera de los judíos de la época. Pero era distinto en su esencia. Su forma de pensar era pura. Su forma de hablar era de bendecir y no de condenar. ¿Se dan cuenta de la diferencia? Es la diferencia como del reino del planeta Tierra y el reino de los cielos, completamente opuesta. Me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Y vemos que la gran diferencia entre las insensatas y las prudentes, estoy hablando de las 10 vírgenes, ¿se acuerdan que eran 5 insensatas y 5 prudentes? Fue que las primeras, o las insensatas, no tenían aceite extra más que el que se encontraba en las lámparas. O sea, las lámparas tienen un pequeño depósito, todos hemos visto una lámpara de queroseno, de aceite, tienen un pequeño depósito y ese era todo el aceite que esas insensatas tenían. Las prudentes, en cambio, tenían aceite extra en sus vasijas junto con las lámparas. O sea que tenía la lámpara y una vasija con aceite extra. Esa es la diferencia clave entre las insensatas y las prudentes. ¿Qué representa el aceite dentro de la vasija? Estas vasijas no estaban a la vista, sino que las 5 vírgenes prudentes las llevaban escondidas en su ropa. ¿Se dan cuenta? Porque no estaban con la botellita de aceite o el jarrito de aceite constantemente en la mano, tenían la lámpara. Y cuando el Señor vino se corrió la voz que venía el Señor, todos empezaron a preparar y arreglar sus lámparas. Quiere decir que necesitaban las 2 manos. Ese aceite no lo tenían con ellas en la mano, lo tenían escondido en su ropa. Esto representa nuestro testimonio interior delante de Dios. ¿Se da cuenta? Hay 2 testimonios acá. Mientras que el aceite de la lámpara es nuestro testimonio exterior delante de los hombres. Mateo 23, 25. Miren lo que dice Jesús a los fariseos, los religiosos de esa época. Mateo capítulo 23, verso 25. Dice así Jesús: ¡ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! Porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Ese es el testimonio externo. Los fariseos estaban limpios por afuera, tenían buena reputación y buen testimonio exterior. Ese mismo pasaje lo encontramos en capítulo 11, verso 39 de Lucas, el testimonio externo. Vemos también que todas las 10 vírgenes se durmieron, las 10, cabecearon, dice la Escritura, y se durmieron. ¿Y esto qué quiere decir? Que a veces nos ponemos impacientes de esperar al Señor. Y es como que nos olvidamos, todos, aún aquellos que tenemos aceite extra. Fíjense en que lo que marca la diferencia acá es la espera. ¿Qué dice el dicho? El que espera, desespera. Por eso la palabra nos exhorta a velad y orad, porque si no, uno empieza a dormirse. Hasta con yo me acuerdo en el campo cuando iba de mi tía y no tenía luz eléctrica y tenía lámparas, el querosén larga como un humito que uno, sin darse cuenta, se va quedando dormido de a poco y se intoxica, entre paréntesis. Hay que tener cuidado, pero el mismo aceite o la misma combustión de las lámparas
hacen que cabeciemos y nos quedemos dormidos. Quiere decir que nos olvidemos lo que estamos haciendo. Por eso dice velad y orad. Las 10 se quedaron dormidas, esperando al esposo que tardaba. Vemos que se durmieron, aunque no dice que alguna le fue infiel al esposo. O sea, nunca dice que las 5 insensatas le fueron infiel. No. Sino tan solo se durmieron. El que espera, el que desespera, dice el dicho, y el tiempo y la espera es lo que pone a prueba nuestra verdadera condición delante de Dios. Y esto es muy importante. El tiempo y la espera, junto con las pruebas, son parte de la prueba que Dios nos pone para ver realmente dónde está nuestro corazón. Esta es la razón principal, tal vez, por la que el Señor se hace esperar para probarnos, dando la impresión a muchos de que tal vez nunca venga. Ustedes saben que hay un pasaje en la Escritura que dice en 2 Pedro capítulo 3, verso 9. Si quiere verlo, 2 Pedro capítulo 3, verso 9, dice: el Señor no retarda su promesa de volver, según algunos la tienen por tardanza. Porque muchos piensan, siempre, este mismo pasaje dice, siempre desde el principio de los tiempos dicen que el Señor va a venir y nunca viene. Sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Esta es la razón por la cual el Señor no ha venido todavía. No porque no tenía tiempo y está haciendo, no. El Señor nos está dando tiempo a todos, a mí y a ti, para que nos demos cuenta de esta situación y arreglemos cuentas con Él. Si no tenemos un frasco extra con aceite, comprémoslo. Ahora vamos a ver cómo lo compramos. Así que el Señor no retarda su tardanza como algunos piensan, sino que es paciente para contigo y conmigo, no queriendo que nosotros nos perdamos. En otras palabras, Dios nos está dando la oportunidad de arrepentirnos. Como dice en Romanos capítulo 2, verso 4, dice: o menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Es la bondad de Dios que te está guiando ahora mismo a que te arrepientas. Yo creo que el arrepentimiento es una de las mejores cosas que más valoro en mi propia vida, sinceramente. Porque cada vez que me arrepiento y le doy la razón a Dios, subo un peldaño en mi santificación. ¿Escuchaste esto? Cada vez que tú te arrepientes delante de Dios y le dices: Señor, tú tienes razón, yo estoy equivocado, el Señor me promueve. Es la única forma de ser espiritual. No es atesorando conocimiento intelectual de la Biblia acá. Es obedeciendo la palabra. Vemos que todas las vírgenes se levantaron al oír el anuncio que el esposo venía. Y todas comenzaron a arreglar las lámparas. Esto es para que el Señor las encuentre encendidas y alumbrando, por supuesto. Si sabemos, viene el Señor, bueno, todos vamos a tratar de, como cuando decimos, bueno, viene visita a casa. Bueno, vamos a arreglar todo, vamos a ponernos, vamos a peinarnos, a ver si estoy afeitado o no, ¿me entiende? Pero es más que esto, es en el sentido de que cuando veamos que realmente esto es en serio y que el Señor está a las puertas y se empiezan a escuchar las trompetas, porque se van a escuchar trompetas, y decir, esto era cierto, el Señor está viniendo. Entonces ahí te quedan, ¿te acuerdas? 2 instancias: o te apartas de él avergonzado, o lo enfrentas con toda apertura y un amplio corazón, porque estás contento de que él haya venido, ¿no es cierto? Así que todas las vírgenes se levantaron, empezaron a arreglar sus lámparas para que el Señor las encuentre encendida. Y recién en ese momento fue que las insensatas descubrieron la diferencia entre ellas y las prudentes. ¿Y cuál era la diferencia? Las primeras, las insensatas, le pidieron a las
prudentes que le dieran algo de su aceite porque sus lámparas estaban apagando. Recién ahí se dieron cuenta. Antes como estaban dormidas, todas. Pero las otras estaban dormidas, pero cuando se despertaron, sabían que tenía aceite extra, escondida en sus ropas. Pero estas se dieron cuenta que se le estaba terminando y no tenían con qué llenarlas. ¿Cómo podremos transmitirle a otra persona, aunque amemos intensamente a esa persona y que sea nuestra esposa, nuestro esposo, nuestro hijo, nuestra hija, estas cosas, este aceite interno, ese testimonio interno? ¿Cómo? Suponga que sé que yo estoy con mi esposa, es solamente un ejemplo, ¿eh? Y pasa esto, y mi esposa me dice, dame un poco de tu aceite. Yo no puedo darle de mi aceite. El aceite es algo personal de cada uno, sobre todo el aceite interno. No podemos en ese momento hacer una transferencia así como hacemos una transferencia de fondo o le prestamos un poco de azúcar al vecino. El aceite es de cada uno de nosotros y depende del aceite que tengamos si nuestra relación con el Señor es genuina o no lo es. ¿Me entienden? ¿Cómo está su relación personal y directa con el Señor? Cuando nadie lo ve, cuando usted está trabajando, cuando está manejando su carro, su auto, su automóvil, y está tentado por alguna situación, o enojarse, o arrabiarse, o hacer algo que no debe, de cualquier tipo. Usted tiene dos opciones, varias veces se lo dije. O me rindo a la voluntad de Dios y lo obedezco, o doy rienda suelta a mi pasión y hago lo que vengo haciendo por años y por siglos. Cada vez que hago eso, es aceite que compro para mi vida. Esa es la única forma de comprar aceite. Y fíjese que acá la palabra dice, por eso las vírgenes imprudentes le dice, ¿cómo podemos darte el aceite? No, más, es probable que nos falte a nosotros y a ustedes. Más vale vayan y compren ustedes de aquellos que la venden. Y el que vende este aceite es el Señor Jesús nada más. Entonces, cuando Él está viniendo va a ser demasiado tarde para ir a pedirle, a comprarle aceite. ¿Se dan cuenta? Ese es el problema que se crea acá. Es imposible transmitir de persona a persona un testimonio interior delante de Dios. Es algo que cada uno de nosotros debe buscar y tan solo se logra obedeciendo a la palabra de Dios cuando nos habla. Cada vez que lo hacemos estamos comprando de lo que el Señor vende. Cada vez que obedezco a la palabra de Dios y rechazo mi voluntad, estoy comprando aceite para mi vida. Mi testimonio con el Señor, porque el Señor me está probando. A ver si lo voy a obedecer a Él o voy a dar rienda suelta a mi carne, a mi egoísmo, a mi naturaleza carnal y perversa. Cada vez que yo hago caso al Señor y tomo la cruz y muero a mi yo, es más aceite que entra a mi cuenta. Y esta es la única forma de comprar aceite, hermano. No hay otra forma. No es con oración y ayuno. Es con obediencia. Obediencia a la palabra de Dios. Y esto es lo que muchos cristianos hoy en día están ignorando o están dejando de lado. Y no están comprando aceite del Señor. El Señor mismo es quien nos suple de ese precioso aceite. Pero cada uno de nosotros debemos comprar tan solo de Él en nuestra intimidad. O sea, tan solo mi esposa no sabe cuando yo compro aceite, ni ustedes tampoco. Y ocurre siempre durante, no los sábados cuando vengo acá, los días de semana cuando voy al trabajo o cuando estoy trabajando. Ahí es donde tengo la oportunidad de comprar aceite de mi Señor. Cuando hago su voluntad en vez de la mía. Pero vemos que mientras se decidieron a ir a comprar del que vendía, vino el esposo, dice en el verso 10, y se cerró la puerta. Qué triste, ¿no? O sea, encontrar la puerta cerrada. Déjenme volver a Mateo 25 porque salí de...
Después que hubieron comprado, vinieron las 5 vírgenes insensatas pidiéndole, empezaron a golpear la puerta cuando la encontraron abierta. Señor, ábrenos. ¿No es cierto? El verso 11. Fíjese, después que vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. Pero como no eran vírgenes desposadas con él, y el Señor dice, no los conozco. Algo parecido a lo que dice en Mateo capítulo 7, verso 23, cuando las personas le dicen, Señor, en tu nombre, ¿cómo que no nos conoces? En tu nombre hemos hecho esto y aquello otro, grandes prodigios, milagros, profetizamos, echamos fuera demonios. El Señor dice, jamás os conocí, al fuego eterno. Hacedores de maldad, personas que no se dedicaron a purificarse a sí mismos, siguieron con los mismos pecados por años y por siglos, demostrando una completa ignorancia a la voluntad de Dios. O no digo ignorancia, a veces, porque usted ya no es más ignorante cuando escucha esto, pero desprecio a la voluntad de Dios. Ah, sí, Dios quiere que me purifique, pero a mí me gusta seguir revolcándome en el barro, voy a seguir un poquito más. Bueno, sigue, Dios no te va a parar. Pero cuando Él venga, ahí viene la cuenta. Ese es el problema. Y la única forma, nuevamente insisto en esto, de comprar aceite, y el único que vende aceite es el Señor, porque Él sabe cuando yo me rindo a Él y lo obedezco, aunque me cueste, aunque no sea mi instinto natural. Por ejemplo, si alguien me ofende, mi intención o mi reacción natural de hombre es defenderme, ¿no es cierto? Como cualquiera de ustedes. Si yo tomo mi cruz, me niego a mí mismo y me callo la boca, estoy haciendo lo que Dios quiere. Y ahí el Señor me da de su aceite. Me sale caro, porque es un alto precio que hay que pagar para crucificar su carne. No sé si a usted le pasa, a mí me cuesta mucho. Ojalá fuese más barato, pero que es un precio que vale la pena pagarlo, porque eso es lo único que le da aceite, escondido, donde nadie lo ve, ni mi esposa lo ve, que vive conmigo, ella no lo ve. Si yo tengo un pequeño frasquito de aceite así, aunque sea, o un gran frasco de aceite, pero el Señor sabe, porque es el Señor que me lo vende. Y digo vender no porque sea comercializado, sino porque cuesta un alto precio que hay que pagar para obedecer a Cristo. No es levantar la mano y sí, recibo al Señor en mi corazón. Sí, la salvación es gratuita, pero me cuesta todo. Y a ti también, si quieres tener aceite. Así que, de cierto digo, no os conozco. La recomendación final de esta historia es velad, ¿no es cierto? En el último verso, en el verso 13, ¿qué quiere decir velar? Vigilen, sean diligentes, porque no sabemos el día y la hora cuando el Hijo del Hombre ha de venir. Porque no lo sabemos, debemos siempre estar preparados, no tan solo con un testimonio delante de los hombres, sino mucho más delante de Dios. Olvídese de lo que piensan los demás de usted. Piense en lo que piensa Dios de usted, de acuerdo a su palabra. Porque si usted se mide por lo que piensan los demás, va a hacer cosas que a Dios no le agradan. Es más, Dios lo puede, usted queriendo hacer un testimonio delante de los demás, va a derramar el aceite que Dios le dio antes, si tiene alguna, en vez de comprar más. Enfóquese en obedecer a Dios, en hacer la voluntad de Él, no la voluntad ni ninguno de que está alrededor. Por eso el Señor exige que lo amemos a Él más que a cualquiera, más que a mi esposa, más que a mis hijos, más que a mis nietos, más que a ustedes. Sorry to say. Entonces, si no es así, y bueno, hay un tirón por acá, otro tirón por acá. El hombre es demasiado flexible a veces, pero Dios ve lo que hay dentro de nuestro corazón y ve Él cuando realmente estamos
pagando ese alto precio que es decir no a mi carne, no a mi voluntad, para hacer la voluntad del Señor Jesús. Oremos al Señor, que el Señor nos ayude a que esto pueda ser una realidad en nuestras vidas. Padre, te doy gracias por esta palabra que tú mismo, Señor, has dicho para ayudarnos a entender que no solamente debemos tener un buen testimonio delante de las personas y lámparas con aceite encendidas que muestren la luz de Cristo en nuestras vidas, lo cual es muy bueno, pero sobre todo debemos tener un buen testimonio delante tuyo, Señor, un testimonio escondido donde nadie lo demás no lo ven, pero tú lo ves y lo valoras, y eres tú el que nos promueve, el que nos llevas de victoria a victoria, el que nos haces volar, como leía mi hermano en Isaías 40, de nuestro interior crecerán alas, levantaremos alas, y no nos cansaremos, caminaremos, correremos y no nos fatigaremos, porque tú eres nuestra fuerza, Señor. Tú eres el que nos da el combustible necesario para vivir esta vida en victoria y no derrotados, sumidos bajo el pecado de este mundo, siguiendo las corrientes y las pasiones del resto de las personas de esta humanidad, sino con el poder interno que solo tú, Señor Jesús, nos puedes dar. Te ruego, Padre, por cada persona aquí presente, que sea esta palabra guiándolo a un genuino arrepentimiento y un deseo genuino de hacer una vida que te agrade y lleve honra y gloria a tu santo nombre. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén, Señor.